Bueno, sí, buenas tardes. Estamos, como decía recién, con la doctora Susana Carmona Cañabate de la Universidad Autónoma, originalmente de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde tuve la suerte de estar en alguna época, en algún tiempo, y en el Hospital del Mar, allá en esa hermosa ciudad de Barcelona, en ese hermoso país que es España, y que desde hace unos días hemos escuchado una nota que nos llamó a todos los médicos y a todos los científicos de parte de las neurociencias y todos los que trabajamos con drogas respecto a su interacción a la esfera psíquica y su interacción eminentemente con un órgano como es el cerebro. Una nota muy interesante, muy linda, y realmente que le voy a preguntar a la doctora responsable de este estudio, ¿cómo surgió la idea de hacerlo de alguna forma? La doctora Susana Carmona Cañabate es una médica que estudió neurociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. También hizo sus especializaciones, su perfeccionamiento en la de Columbia y en la Universidad de Harvard también. Hoy trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y en la Universidad Carlos III de Madrid. Y ha desarrollado un estudio con unos colaboradores en donde se destaca también el doctor Oscar Villarroya de la Universidad Autónoma de Barcelona. Susana, buenas tardes, estás en Barcelona, en este momento deben ser algo así como las 18:20 en la ciudad de Barcelona. Son las 18:20, pero te llamo desde la ciudad de Madrid. Ah, perdón, Entonces cierto que estabas trabajamos en Madrid. Yo virtualmente, estaba sí. dando los antecedentes curriculares tuyos de cuando estuviste en Barcelona, pero estamos en Madrid, en una ciudad Sí, soy muy, originalmente de Barcelona, sí, sí. muy mediterránea y eres originaria de Barcelona. Bueno, mira, ha sido un placer poder contactarte y me llamó mucho la atención este estudio que publicaron y que nosotros replicamos ahora en nuestra página, que es la página www.alejandrocarra.com, donde se nos puede escuchar y ver también. Y de pronto le vamos a crear un espacio a este estudio que ustedes, ¿cómo lo comenzaron? ¿Cómo surge la historia de hacer esta investigación científica? Pues tiene una historia personal bastante bonita. En aquel entonces, en 2009, estábamos en el laboratorio que dirigía Óscar Villarroya, estábamos yo como estudiante postdoctoral y dos estudiantes predoctorales, que son el Celine Huxema y Eka Barba, que son las dos primeras autoras del estudio. Entonces, un día, pues hablando más a nivel personal, eh, nos planteábamos la posibilidad de ser madres y compaginar la maternidad con una carrera en el campo de la investigación, y es bastante demandante. Entonces, quisimos saber qué parte había de real y qué parte había de ficticio en todas las noticias que llegaban, y nos pusimos a investigar en bases de datos científicas qué cambios producía la maternidad a nivel cerebral, y nos dimos cuenta que prácticamente no había nada en humanos, casi todos los estudios que había eran en animales. Y a partir de ahí iniciamos la idea de analizar qué ocurría en el cerebro de futuras madres, y convencimos a Óscar, que rápidamente le pareció una idea genial, y empezamos con la investigación. Esa es la idea, este es el motivo real por el que empezamos a hacerlo. ¿Y de esto hace cuánto tiempo? ¿3 años? ¿Poco más? ¿Menos? No, hace más, hace más. Esto empezó en 2009. En 2009 empezó a gestarse la idea. Ah, muy bien. O sea, ya hace casi 8 años. Sí, sí. Ujú. Ha sido un estudio largo, y durante todo ese tiempo pues yo estuve después fuera de postdoc, otra chica se fue a Leipzig, y al final pues por eso hay tanto lío de universidades, ¿no? Porque Mm. estábamos en el inicio todos allí, y ahora pues cada uno ha seguido un poco ¿Y ustedes qué observaron con su este estudio que utilizaron, camino, por pero ejemplo, hemos como medio el PET seguido hasta y la finalizar el resonancia estudio. magnética? Sí. ¿Ustedes qué descubrieron? ¿Qué observaron que pasaba en las madres cuando estaban en su época de gestación? Fue la resonancia magnética principalmente estructural, en la estructura del cerebro, y lo que hicimos fue escanear a mujeres que querían quedarse embarazadas, antes de quedarse embarazadas y después de dar a luz, y comparábamos el cerebro de la madre una vez ha tenido al bebé con su cerebro antes de quedarse embarazada, y vimos que durante el embarazo y la maternidad se producía un decremento en el volumen de sustancia gris muy potente.
y muy consistente a lo largo de cada una de las personas. Que la sustancia gris es la sustancia más evolucionada del sistema nervioso central, de alguna forma. Entonces, ¿qué? ¿Se adelgazaba la capa de sustancia gris o la extensión se reducía? La sustancia gris, para que la gente que tenga mucha idea del tema, es donde se encuentra el cuerpo de las neuronas. Entonces, está localizada por todo el cerebro en el que haya cuerpo de neuronas. Lo que encontrábamos a nivel de resonancia magnética básicamente es un decremento tanto de la superficie de la corteza cerebral como del grosor cortical, que son indicadores de la sustancia gris. ¿Y esto qué Y no cambio en cualquier produce? parte del cerebro. Dime una cosa, y en esas áreas sectorizadas, ¿qué cambio producía del Exacto. punto cognitivo producía en esta joven madre embarazada? Exacto, pues no es un cambio que se produzca en todas las partes del cerebro, como bien has dicho, sino que está localizado en una red que se conoce como red de la teoría de la mente, que está implicada en procesos empáticos, es decir, la capacidad de una mujer, en este caso de la madre, de ponerse en el lugar de, De su hijo. de alguien, entender sus estados de emoción del hijo, que obviamente es un mecanismo muy adaptativo, ya que el bebé al nacer pues carece de una capacidad de comunicar más allá del llanto. Entonces, estos cambios en esta red neural estarían relacionados con la capacidad de la madre de inferir los estados emocionales de su bebé, también con factores como predecir el peligro, el potencial peligro, o regular sus propias emociones. Digamos que bajaba un poco en la escala filogenética y volvía a algo más básico como era la posibilidad de la intuición o predecir una situación de alerta, de riesgo o de peligro, digamos, con esta modificación de la parte de la sustancia gris. Es una manera de verlo, pero yo creo que muchas veces la gente entiende una reducción en el volumen de sustancia gris como algo que conlleva déficits, como algo que es malo, por decirlo de alguna manera, pero en realidad, por ejemplo, se sabe que los de la adolescencia, eh, los de un niño pasa por una serie de procesos que hacen que disminuya el volumen de sustancia gris para convertirse en un cerebro adulto. Es decir, durante la adolescencia se genera una serie de hormonas sexuales que no solo cambian nuestros caracteres sexuales secundarios, sino que también modifican nuestro cerebro. Y lo modifican adelgazando este volumen de sustancia gris. Y eso no quiere decir que un joven tenga menos cognición que un niño, sino todo lo contrario. Se ponen en marcha unos procesos que se conocen como poda sináptica, que lo que hacen es básicamente eliminar aquellas sinapsis débiles que pueden confundir el procesamiento de la información y potenciar las vías de procesamiento que son las más rápidas y eficientes. Es una acción, digamos, mucho más pragmática, mucho más directa y mucho más efectiva de alguna forma, ¿no? Exacto, exacto, sí. En este circuito implicado en la cognición social. Bien. Y también hay un tema que quería destacar, que ustedes también trabajaron con el efecto memoria de esta situación, porque mientras le realizaban a veces el estudio a estas mamás o embarazadas o en puerperio, hicieron una prueba, tengo entendido, de mostrarle imágenes de sus hijos, ¿no? ¿Y qué pasaba en esa situación? Claro, entonces cuando queríamos saber exactamente a qué se debían esos cambios volumétricos, lo primero que nos pasó por la cabeza es que estaban relacionados con las quejas subjetivas de las madres, de decir, pues tengo más problemas de memoria, problemas de concentración, y analizábamos todas esas variables relacionadas con procesos más puramente cognitivos, como memoria, atención, cognición, y no observamos ninguna relación entre estos procesos cognitivos y los cambios volumétricos. Entonces pasamos a pensar que tal vez tenía algo que ver con la conducta maternal y el vínculo. Y para evaluarlo lo que hicimos fue, una vez las mujeres estaban dentro de la máquina de resonancia, aparte de la resonancia magnética estructural, hicimos otra modalidad que permitía ver qué regiones se activaban cuando la madre, veía fotos de sus hijos. Y vimos que aquellas regiones en las que se había producido una mayor reducción volumétrica coincidían con las regiones que se activaban cuando la mujer veía fotos de sus hijos, lo cual nos está indicando que estas áreas están implicadas en la conducta maternal. Es más, analizamos la calidad del vínculo materno-filial por unas preguntas y vimos que efectivamente los cambios volumétricos
de sustancia gris correlacionan con la calidad del vínculo de la madre con su hijo. ¿Y había alguna diferencia palpable de alguna forma ante una misma situación? ¿O eran todos los estudios realmente idénticos en cuanto a respuesta de estímulos? ¿Había mayor o menor medida de... Digamos, porque esta pregunta va en función a lo siguiente. Yo lo que observo es que ustedes buscaban materializar y demostrar de alguna manera que hay cambios reales, palpables, materiales, en la época del embarazo y de la lactancia, del puerperio también, ¿no? Entonces, ¿había situaciones en las que esto no sucedía? En nuestra muestra, que es una muestra no patológica, todas las participantes mostraban reducciones. Era un hallazgo consistente. De hecho, pudimos clasificar, únicamente viendo las imágenes cerebrales, podíamos clasificar correctamente si habían sido madres o no, únicamente con la imagen cerebral. Entonces, es cierto, lo que queríamos comprobar es que, igual que las hormonas cambian el cuerpo de una madre para facilitar la maternidad y el parto, es decir, hacen, por ejemplo, que aumenten las glándulas mamarias para poder alimentar a su hijo, pues también cambian el cerebro. Y ese cambio se traduce en un cambio muy importante que tiene la conducta de una mujer una vez es madre. Cuando una mujer es madre, sus intereses pasan un poco a un segundo plano. Es decir, los intereses principales de una mujer que va a ser mamá es el bienestar de su hijo, tanto psíquico como físico. Y su bienestar pasa un poco a estar en un segundo grado. Y esto se manifiesta en una remodelación del cerebro que concretamente se traduce en una reducción en el volumen de sustancia gris. De alguna forma podría ayudar a quienes de pronto no somos del sexo femenino a comprender de pronto de qué manera y de qué forma se producen algunos cambios en las interrelaciones humanas cuando estamos en un periodo tan particular. O sea, que no es nada más que una cuestión mágica ni fabulatoria, sino que hay cosas concretas que se producen por el solo hecho de estar embarazada, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central. Exacto, exacto. Y imagínate lo importante que es esto. Es decir, un bebé cuando viene al mundo no solo no es capaz de ver o comer, sino que no es capaz ni de regular su temperatura. Entonces, para que hayamos podido sobrevivir como especie, necesitamos que nuestro progenitor cambie de estar dirigido a su beneficio y su bienestar a pasar al beneficio y bienestar del bebé. En este Esto es lo que estudio, ha permitido que podamos. Susana, en este Sí. estudio, ¿ustedes qué participación le dieron al hombre, a la pareja, al padre? Quisimos también evaluar, en realidad la muestra está comprendida por mujeres antes del embarazo y después del parto, pero también por sus parejas, porque en un principio creíamos que había tanto factores más psicológicos de interaccionar con el bebé como factores más biológicos relacionados con las hormonas del embarazo, y queríamos medir los dos. Entonces, nuestra sorpresa fue que en el momento en el que escaneamos a los participantes, es decir, antes del embarazo y un par de meses después, los hombres no mostraban ningún cambio volumétrico. Eso no quiere decir que no tengan conducta paternal o que no puedan mostrarlo en un futuro. Lo que nos está indicando es que estos cambios están más relacionados con aspectos biológicos que sufre solo la mujer, más que con aspectos relacionados con la interacción con el niño, que están implicados en la paternidad y la maternidad. Los cambios más principales, ¿en qué área del cerebro se producían? Se producen en una red cerebral, son un conjunto de regiones que forman una red conocida como teoría de la mente. Esta red se encarga de identificar los estados emocionales de otras personas. Muy bien. ¿Alguna De la conclusión? empatía, lo que normalmente... Si decías que la empatía es lo ¿Perdón? que normalmente mantiene viva la vinculación entre la madre y el hijo, ¿no? Y también el padre, de alguna forma. Sí, exacto. Lo que digo es la red cerebral está delimitada en este circuito de teoría de la mente. Mi hipótesis, que tendremos que comprobar más adelante, es que igual que las hormonas modifican el cerebro de la madre para ayudarlo a la maternidad, en los padres ocurren estos cambios, pero ocurren más tarde y ocurren por la interacción con el bebé. Como estímulos externos, ¿Perdón? digamos, no hormonales, sino como estímulos externos de vivencias diarias. Exacto, esta es mi hipótesis, pero no lo podemos saber todavía porque en este estudio
escaneamos a los padres 2 meses después, y es poco tiempo comparado con todo el tiempo con el que una mujer está expuesta a esto, a la potencia de estas hormonas sexuales. Sí, o sea que directamente tendríamos que resumir que el estudio estaba radicado a corroborar y a confirmar la interrelación hormonal con el funcionamiento del sistema nervioso central, vale decir, del cerebro, ¿no? Exacto, pero aplicado a algo que no se había hecho nunca, es decir, a demostrar que había plasticidad más allá de la adolescencia y que esa plasticidad podía modificar de manera muy potente el cerebro de una mujer. Es algo así como que la mujer pasa por una segunda adolescencia, es una nueva versión de sí misma. Y esto, hola, hola. ¿Hola? Sí, esto digamos, se repite en un segundo embarazado, en un segundo embarazo, todavía no han hecho esa prueba, digamos, sería un camino a continuar, comparar un segundo o un tercer embarazo si se repite con la misma intensidad, ¿no? Exacto, esos son futuros estudios que queremos comprobar. Los estudios en animales apuntan a que no, a que es un primer embarazo el que crea una especie de impronta en el cerebro y que esta impronta sirve para embarazos y partos sucesivos. Pero no sabemos qué ocurre en humanos. Entonces, otra de las líneas de investigación que estamos haciendo es esa, es ver qué ocurre en embarazos subsiguientes. Muy de la escuela de Harvard, este tipo de estudios donde de pronto los estudios no se hacen en 1, 2 o 3 años, sino que algunos, como el que hicieron una vez en la longevidad, un estudio que tuve acceso, respecto a un estudio de la longevidad que empezaron en el año 1938 y todavía a la fecha lo continúan, ¿no? Muy de estas escuelas de ser continuos y perseverantes y seguidores en la investigación de lo que uno comienza de alguna forma, ¿no? Bueno. Sí, esto va un poco a costa, perdón, Sí. rompo una lanza, esto va un poco en contra de la manera en la que se motiva la ciencia hoy en día, que vas a peso de artículos. Es muy difícil pensar a largo plazo. Casi que muchas veces se prioriza el necesito publicar esto y esto y esto para la beca siguiente, en vez de decir, bueno, pues voy a dedicar muchos esfuerzos durante muchos años a pesar de no tener publicaciones intermedias, pero o sea, todo tiene un pro y un contra. No, obviamente, de ninguna manera. El tema, lo importante es que comenzaron algo que tuvo una muy buena respuesta, han materializado, digamos, la demostración de algo sólido y conciso que se relaciona en el cerebro de en este caso, la mujer, y de alguna manera lo que importa era demostrar o poner de manifiesto que no era mágico, ni era histeria, ni era descuido, ni era obsesión, ni era, digamos, un fenómeno psicológico determinado, el tema de que de pronto pudiera haber sucedido algo en el momento del embarazo y del puerperio. Estaremos en comunicación, esperamos tener participación eh, en un segundo capítulo de esto, ¿no? Porque pienso que va a seguir en cualquier momento. Por supuesto, sí, sí. Bueno. Vamos a seguir todos investigando sobre este tema, tanto nosotros como toda la gente que se vea motivada a leer el estudio. Esto ya no es una cosa nuestra, ya es... La idea es que de pronto de alguna manera podamos saber cómo se pone de manifiesto, cómo continúa este estudio y si en algún momento termina, con qué resultados finales terminan. Así que estaremos en contacto en cualquier momento, estaremos vinculados tú y yo en función a mi relación con la Universidad de Barcelona y el IMIM. Y nada, te agradecemos realmente esta información tan interesante, tan valiosa y tan sólida y concisa que han logrado obtener producto de curiosidades personales y de pronto también de ese afán de investigación que se tiene respecto a cosas que todavía no se conocen muy bien del todo. Muy bien, Susana, te felicitamos por la participación en este estudio. Gracias por aportar el conocimiento a nosotros los médicos. Este es un programa médico dirigido a médicos y también a algunos tipos de pacientes, pero eminentemente tenemos la idea de cambiar un poco la historia, la conducta y la actitud médica en función a la actualización y la humanización de la medicina. Yo te agradezco que hayas tenido tanta paciencia en el tema de poder concretar esta entrevista. Deseo que todo sea para bien y como decimos allá en Barcelona, hasta ahora y no decimos adiós ni para siempre. Así que nos estamos contactando en cualquier momento y te repito, gracias por la información y felicitaciones. Gracias.
Gràcies a ti i fins la propera. Adeus. Fins ara. Adeu. Adeus. It's superficial, but I'm trying not to worry about surviving the night. All the good moms are crying, they show dying in a violent light. I'm alright, don't you worry about me. I'm alright, and a waste of TV. Gonna pack it up, put my ear to the ground, drag it on down to LA. Got a head full of ideas, gonna make some deals with some idiots for people with no brains. Oh, I'm sympathetic and not lying, but I can't let a little hate crime ruin my night. One of these God-loving 14 horas 42 minutos. take home. Mar de Vida 94.7. Hablamos de salud, hablamos un poco de todo. Y ya está el clima. 32 grados 5 décimas la sensación térmica. La sensación térmica 32 grados y medio. 30 grados 3 marca el termómetro. Se vienen días donde no habrá lluvia y eso es una noticia. Bueno, vamos a seguir con este programa. Luego de esta nota tan interesante hecha por la doctora Susana Carmona de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero como bien me recalcó, estaba trabajando en el hospital en este momento Gregorio Marañón de Madrid. Es un hospital de primer línea, algo así como el Hospital Clínic de Barcelona, es el Hospital Clínico de Buenos Aires, de la UBA, son hospitales universitarios que forman un poco los destinos de la investigación y de la ejecución médica en España, ¿no? De alguna manera. Indudablemente tienen acceso a realizar estudios tan interesantes como este que hicieron con resonancia magnética y observar los cambios cerebrales que se producen en las mujeres en su época de embarazo y de puerperio, y también de un poquito más de tiempo, porque han seguido a estas madres hasta los 2 años de luego del parto, lo cual habla de alguna forma de una persistencia y una consistencia de corroboración de datos, una verdadera actitud científica. Claro, Y, yo te iba a preguntar acerca de eso, que cuánto del presupuesto, vos que estuviste en España, cuánta importancia le dan a esta cuestión de la investigación, porque ¿quién se pondría acá en la Argentina con tantas emergencias y urgencias que tenemos a hacer este tipo de seguimiento por tanto tiempo? Bueno, como bien le refería a ella, te recuerdas que un día tomamos el tema de la Universidad de Harvard cuando hizo el estudio de la longevidad en pacientes que tomaron en la década del 30 y observaron de alguna forma no solamente a sus hijos, sino a sus nietos y ahora a sus tataranietos. Entonces, todo esto implica principalmente una cuestión de conducta investigativa y también implica una cuestión de disponibilidad económica. La disponibilidad económica está aportada de alguna forma por el Estado, por fundaciones. En el caso de España, en la parte sanitaria hay aproximadamente más de un 18% del presupuesto para el tema de la investigación, y en algunas zonas como Barcelona existe hasta un 30% del presupuesto de salud para la investigación. O sea, van mucho más allá del presente, sino que van mucho más al tema de mejorar el futuro de alguna manera, dar entendimiento a muchas cosas. Yo le decía a Susana hablando anoche por teléfono que de alguna manera una idea tirando, a ver, no es machista ni de género ni de nada, sino que realmente somos dos cerebros distintos, los de los hombres y las mujeres. Entonces ponían ellas de manifiesto realmente que sí, que el tema de la repercusión hormonal dentro de la esfera psíquica y cognitiva tiene mucho que ver con las situaciones de la vida y el funcionamiento de
el coche en general, no solamente del motor, porque acá estamos hablando de hormonas, de neurotransmisores, entonces de transmisores sensoriales que implican cambios en la conducta de la mujer. Acá la mujer es como que agobia ciertas funciones durante el embarazo y la lactancia y desarrolla más, digamos, aspectos intuitivos y de supervivencia. O sea, tiene una comunicación que hasta tiene que ver, como me decía ella, con alguna cierta comunicación telepática, que en otro estudio que yo estuve leyendo está también reemplazado en algunas situaciones donde la ausencia de la madre es irreversible por el padre. El padre desarrolla actitudes y comunicaciones sensoriales eh, de una forma de reemplazo prácticamente al fenómeno hormonal que tiene la mujer. Esto no quiere decir que al hombre le crecen los senos, sino que sinceramente hay una avocación de ciertas áreas del cerebro, sobre todo las que tienen que ver con las épocas más primarias, más antiguas de nuestra evolución filogenética, en cuanto a lo que se refiere el peligro y en función del peligro la posibilidad de la supervivencia de alguna forma. Entonces, todo esto se hace primero con ganas y con intención, que eso no podemos negar que acá lo tenemos. No podemos negar también que gracias a ese estilo de vida hemos tenido premios Nobel, que claro, se tuvieron que ir afuera para obtener. Claro, estamos hablando de gente que estudió afuera, que se desarrolló afuera, que le dieron importancia a sus investigaciones afuera. Te pregunto porque en este país no hace mucho un ministro de Economía mandó a los científicos a lavar platos. ¿M? Entonces, claro, a uno le llama la atención que esta mujer, la que hablaba con vos, esta científica, se diera el lujo no solamente de haber concluido esta investigación con estos resultados que son sorprendentes, sino que ella hablaba de futuras investigaciones y la daba por sentado, lo de cómo afectaría el embarazo en el hombre. Ella ya lo daba por sentado como que iba a seguir con esto. Es con una displicencia, no es que hablaba de vamos a ver si juntamos los recursos como para... Si alguien nos ayuda, si sacamos el quinio, si sacamos el loto. No, no, no. Es una cuestión también de mentalidad, de alguna manera. Yo cuando hablo de este tipo de cosas y cuando hablo con gente que como a mí le gustó mucho tiempo la investigación científica, en el caso particular mío, en todo lo que tiene que ver con las adicciones, eminentemente con las drogas como sustancia química, siempre uno tiene la idea de algo que reflejaba Churchill cuando decía que no importa los fracasos que tenga uno puede andar de fracaso en fracaso, lo importante es mantener el estímulo, el interés, el ánimo de seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, también es una forma de decir, equivócate rápido y barato como para seguir adelante. O sea, de alguna forma la ciencia tiene un poco de azar, un poco de suerte y un poco de perseverancia. Bueno, de pronto la suerte Como es... Edison también, ¿no? Sí, sí, la suerte es un poco la conjunción del azar y la interacción de estar uno en el momento justo y en el lugar indicado, de alguna forma, y en la velocidad en que uno toma la oportunidad que la vida, vale decir, el momento es el azar, se le presenta. Entonces, la capacidad de tomar esa oportunidad que se le pasó por delante es lo que da, digamos, el éxito que a veces uno llama la suerte, y la suerte es la conjunción, la unión genética del azar y la actitud personal de cada uno de nosotros ante un hecho determinado. Por eso muchas investigaciones científicas fueron realizadas buscando quizás otro destino, pero es una cuestión de política científica. Y dentro del tema de cuestiones políticas sanitarias, hoy nos acompaña Gisela Soñés, nuestra nutricionista oficial que está procurando hacer lo imposible para hacernos bajar de peso a nosotros dos, Gaby, así que vamos a tenerla muy en cuenta. Y hablando un poco de las embarazadas, Gise, buenas tardes para nuestros oyentes. Abocados por el tema este tan interesante y por algunas cuestiones técnicas que nos demoraron en la salida del aire, cometimos el agaf de no presentarte, lo cual nos hace ir al rincón, que en esta radio hay muchos. Vamos a hablar un poquito de cómo es la alimentación en la embarazada. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los principales aspectos que hay que cuidar y qué cosas también evitar, Claro, ¿no? mujeres que tienen hijos de 4 kilos y suben 40. O sea que me sorprende. De pronto vemos últimamente ejemplos de algunas modelos, algunas vedettes, actrices que han tenido hijos y que al rato, no a los meses, al rato, ya están como que acá no pasó nada.
acá no pasa nada. Después te encontrás con mujeres que tienen secuelas de años, que el hijo ya tiene 7 años y dice, no, porque cuando yo quedé embarazada, y todavía le siguen achacando al embarazo, que aumentaron de 60 kilos que tenían a 90 y ahí se quedaron. Eso tiene mucho que ver en la conjunción, en un aspecto, como decía recién Susana, de la esfera psíquica, cognitiva y también el aspecto de la respuesta orgánica de estas tormentas hormonales que en algunas La veces, genética, mucho mucha eso trae genética, la ¿no? madre de por sí. Y algunas veces quedan algunas cicatrices en esta tormenta hormonal de alguna forma, Claro, ¿no? claro. Bueno, sí, digamos, la alimentación en una persona embarazada debería ser por sobre todas las cosas el momento donde más sano deberían consumir, ¿no? Y de hecho es el embarazo el momento donde aprovechan muchas mujeres a querer consultar y empezar a comer mejor. No implica, Otras que dicen tengo que comer por dos. claro, no implica de un Pero- día para el otro cambiar totalmente, pero sí empezar a incorporar nuevos alimentos que van a aportar determinados nutrientes y que bueno que van a contribuir a la salud del bebé, ¿no? Recordemos que de los alimentos que consuma la mamá es donde se va a nutrir el feto y si la mamá no los consume, el feto los va a tomar del cuerpo, ¿no? De la madre. Es importante mantener un peso adecuado a lo largo del embarazo. Gabriel recién da un ejemplo de mujeres que tienen mucho sobrepeso, que aumentan mucho y después los bebés también nacen con sobrepeso. También está demostrado que tienen más posibilidad de desarrollar obesidad, diabetes, hipertensión o dislipemia cuando ya son adultos, ¿no? En su adultez. Exacto. No solamente en la primera infancia y en la segunda infancia, sino también Tal cual. un regalito residual. Claro, y también mayor riesgo de diabetes gestacional y demás. Como así también, del otro lado, está la mujer que no se alimenta bien o que arranca un embarazo con bajo peso, como se ve muy frecuentemente ahora con las embarazadas adolescentes. Eso es cada vez más Eh, frecuente, ¿no? Claro, entonces pensamos que hay que estar nutriendo un bebé, pero también en un cuerpo de una mujer que todavía no se terminó de desarrollar, que también está creciendo, así que el requerimiento energético es distinto, el aumento de peso va a ser mayor. Y bueno, y también está demostrado que cuando la mujer no se alimenta bien y no cubre sus necesidades, el bebé corre el riesgo de nacer con bajo peso, baja talla, bueno, ni hablar de abortos espontáneos o de nacimientos prematuros, o todas estas cuestiones relacionadas con la alimentación, como malformaciones genéticas y demás. ¿Cuáles son los alimentos más, a ver, no sé si decirte nocivos, porque en teoría la palabra alimento radica la presunción de nocividad, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los alimentos que uno a veces más debería evitar? Y supongo en la palabra alimentos todo lo que sea sólidos y líquidos también, ¿no? Sí. Bueno, hay varias cuestiones, por ejemplo, el tema de edulcorantes. Muchas veces, si ya existe una diabetes gestacional y hay que empezar a cuidar un poco el tema de los azúcares, o una mamá que se le aconseja bajar un poco de peso, sobre todo si está planificando embarazarse, bueno, se recurren a los alimentos light que son en base a edulcorantes. Y bueno, hay muchos países, como en el caso de Estados Unidos, donde algunos de ellos, como la sacarina y el ciclamato, están prohibidos. Si bien no está del todo comprobado el efecto en el embarazo, porque no hay muchos estudios, pero sí los hay en animales y bueno, y antes de, digamos, de generar un riesgo mayor está prohibido. Entonces, muchas embarazadas toman la decisión de no consumir edulcorantes. No está mal la postura, pero sí. Hay un efecto acumulativo dentro de esto, ¿no? Claro, y hay límites seguros también que están establecidos. Y también hay que tener en cuenta todo lo que come durante el día, porque las bebidas, mermeladas, hay un montón de alimentos procesados que también tienen edulcorantes, que no es necesariamente el que uno agrega, ¿no? Mm. Entonces hay que hacer
hay que ver realmente cómo está comiendo la mamá y ver si realmente es necesario quitar los edulcorantes o empezar a reemplazarlo quizás por otro que no tenga efectos como es la stevia, como es el aspartamo y otro tipo de edulcorantes que sí son seguros. Bueno, hablando de alimentos y todo eso, no podemos dejar de destacar, que es el momento de destacarlo, que nuestros auspiciantes se dedican también a alimentarnos de buena forma y con muy buena calidad, como es el caso de Parrilla Don Charras, donde están los mejores y más variados discos de Paraná, en la mejor y la más patriótica esquina también de Paraná, la esquina de San Martín y San Lorenzo. Ahí en Charras tendrás las mejores carnes, las mejores pastas caseras y ahora la nueva familia de hamburguesas Grumet que tiene Charras como para deleitar a los más pequeños. Donde en San Martín y San Lorenzo, Parrilla Don Charras. También agradecemos a la empresa Sauce Grande, nuestro gran y primer sponsor, de alguna forma la que nos permitió dar un voto de confianza muy grande y que mantiene hasta la fecha. Ojalá que la siga manteniendo en su domicilio de calle Almafuerte 1147. Ahí encontrarás todos los artículos de limpieza y desinfección para tu empresa, tu industria y tu hogar. También puedes solicitar una cotización o realizar tu pedido en el 434-7686 en horario de comercio. También queremos agradecer el apoyo y el acompañamiento de Atelier Dictus de Antonio Comaleras en Uruguay 375, donde el buen gusto y la confiabilidad, digamos que se ponen de manifiesto con 30 años de experiencia, porque Antonio y su equipo te esperan para sacar lo mejor que hay en ti. ¿En donde? En Uruguay 375. También agradecemos al lavadero El Elefante Rojo 2, ese elefante con erisipela, que está en otra esquina. Parece que somos muy patrióticos en este programa. Estamos en otra esquina muy patriótica que es 25 de mayo y 9 de julio. Ahí tenemos todo lo que es cosmética metálica para tu coche y el arreglo de tu vidrio, tu parabrisa, tu luneta de alguna forma. Y al más joven de nuestros sponsors, que es Dimaco, la empresa de hormigón elaborado, y su página dimaco.com.ar te pueden dar una orientación de qué te ofrecen para tu pequeña, mediana o gran empresa de construcción o la refacción que estás haciendo en tu casa. ¿En dónde los encontramos? En José Hernández 1310 y en el 433-2266 puedes solicitar también cotización o realizar directamente tu pedido de lo que observes y que puedas necesitar en función a lo que te muestre la página de www.dimaco.com.ar. Volviendo, Gise, al tema de la alimentación. La alimentación ideal normalmente es la más variada, pero ¿cuál es la que de alguna forma más debería procurar no perderse una mamá embarazada o en época de lactancia? Bueno, hay nutrientes críticos que hay que tener en cuenta, si bien hoy en día cuando ya se está planificando un embarazo o si recientemente se enteran, ya se suplementan, ¿no?, con hierro, con ácido fólico, pero aún así estos nutrientes hay que seguir teniéndolos en cuenta. Entonces el ácido fólico es importante para todo lo que es el desarrollo neurológico del bebé y evitar las malformaciones en el tubo neural. Bueno, lo encontramos en una variedad de frutas y verduras. El tema es que es muy fácil de que se pierda con la cocción. Entonces los vegetales, una vez que están bien lavados y demás, que es un tema importante en el embarazo, tratar de cocinarlos con poca agua y el menor tiempo posible para preservar el ácido fólico. De la misma manera, bueno, el hierro, que también se suplementa en las embarazadas, pero tener en cuenta sobre todo en aquellas que no consumen tantas carnes, que también el hierro lo encontramos en las verduras, como las lentejas, por ejemplo, y saber combinarlo siempre con vitamina C para poder favorecer la absorción, ¿no? Entonces, frutas como las naranjas o el limón, o también verduras como el pimiento, combinados con alimentos con hierros de origen vegetal, siempre va a favorecer la absorción de este mineral. Y otro nutriente importante que tienen que tener en cuenta también para el desarrollo del bebé son los ácidos, los omega 3, los ácidos grasos buenos. Así que si no están acostumbradas a consumir frutos secos, grasas buenas como la palta o las aceitunas, el embarazo es una buena oportunidad para empezar de a poco a consumir
estos tipos de alimentos y aportar grasas buenas. Ahora, va una pregunta en función a que tú, aparte de ser nutricionista, eres preparadora física. Esas mamás de tanta actividad física, de tanta frenética motilidad de alguna forma, ¿necesitan, es suficiente como mantener esta dieta o todas aquellas que entrenan, que hacen cosas, que van y vienen, que corren, que hacen gym, que hacen de todo, digamos, necesitan algún suplemento? Lógicamente cuando es una mamá activa, así no se encuentra embarazada, el gasto va a ser mayor. Siempre que esté autorizada hasta cierto momento del embarazo a seguir con la actividad física, esto se va a tener en cuenta a la hora del plan alimentario, ¿no? Y si son mamás que requieren comer mucho más, el requerimiento de proteínas particularmente aumenta en el embarazo. A veces no se llega a suplir con la comida convencional. El tema es que hoy por hoy los suplementos como las proteínas que son totalmente inocuos no están aconsejados en lo que es embarazo y lactancia. Así que por prevención hay que tratar de que logre comer y llegar a los requerimientos, sobre todo de las proteínas, con los alimentos. Entonces este tipo de personas tiene que comer bastante. ¿Qué hay de cierto de que los papás engordamos cuando estamos acompañando a una mamá embarazada? Y yo supongo que quieren acompañar, ¿no? En el proceso. No en el embarazo, sino en el embarazo en la no, pero metamorfosis. quizás, claro, quizás la panza, que crezca y demás, quizás quieren acompañar, puede ser, aunque no es necesario. Gaby, cuando te cases, ¿cómo vas a hacer con tu metamorfosis? Me hablas de casamiento y no sé si vas con S, con Z, con X, no tengo idea. Pero supongo que en algún momento... El de con Z es medio sea, sanguinario. Cuando sea mayor. O sea, más mayor todavía. Bueno, esto de ser padres hoy creo que ha cambiado un poquito con respecto a tiempos anteriores. Uno tiene más información, pero igualmente la información no implica que la gente le haga caso, le siga al pie de la letra de las indicaciones. Y hoy por hoy, con la abundancia de oferta de alimentos que ves en los supermercados, no sabes muy bien qué hacer. Y los alimentos sanos no son tan baratos. Por ejemplo, ayer cuando hablábamos de Celiaquismo. claro, del celíaco, los alimentos como sin TAC, pero el asunto es que son carísimos, o sea, la diferencia es abusiva. Lo que es light, que no tiene tanta diferencia tampoco con un producto normal, pero el precio es abultado. Tal vez no en el producto en sí, pero en la sumatoria se hace importante la diferencia. Ser padre creo que implica, cuando sos el padre varón, que te tenés que dar, o sea, y tenés un hijo varón, el chico te exige: papá, vamos a jugar a la pelota, papá, corramos, papá, juguemos a la escondida, lo que sea, y tenés que estar bien físicamente. O sea, ser padre no es simplemente... por ahí yo veo muchas madres en una placita, y ellas son todas control, no sé si remoto o control a los gritos. O sea, están ahí sentadas con sus cuerpos abultados, sus grandes traseros apoyados en un banco, y a los gritos con los chicos, pero no lo acompañan en el juego. Por eso ser padre implica también, no solamente... Bueno, cada cual tiene un rol en este tema, ¿no? De vivir. Sí, Realmente no está mal de alguna forma. pero me refiero a que ser padre implica, hay que estar bien físicamente, porque el chico te va a exigir, el chico va a querer jugar con vos, va a pretender que vos te integres a su juego. Entonces no importa la edad que tengas para ser padre, tenés que estar bien físicamente, o sea, tenés que cuidarte, tenés que pensar más allá de una cuestión de salud y demás, en una cuestión de actividad. O sea, primero, bueno, el bebé durante los primeros tiempos, que te exige que se despierta a la hora que se da la gana, es como un tirano. Pareciera que me ha seguido estos últimos días porque con mi hijo he tenido sobredosis de piscina debido a que habilitamos la temporada y realmente de eso se trata. No pude dejar de tener los dedos de mis manos y de mis pies totalmente escamosos y espumosos por estar tanto jugando con él en la piscina, ¿no? Entonces entiendo de qué hablas, a qué te refieres. La exigencia física es importante. Es verdad lo que dice, hay mucha gente que se acerca al consultorio motivada porque no puedo jugar con mi nieto, no me puedo agachar, o con mi hijo también. Como que es una motivación para poder bajar un poco de peso y estar mejor. Es cierto.
de alguna forma. Y es también una actitud responsable no llegar más allá de donde el cuerpo no se lo permite. O sea, hay que tener presente eso. Es muy lindo, pero cuando ya se convierte en un sinsabor por el esfuerzo físico, cardíaco y respiratorio, hay que parar un poquito la máquina y, bueno, ver de revertir las cosas y explicarle al hijo de pronto cómo son las cosas. Yo, a ver, no puedo Tira la estar toalla. al nivel de él porque pasó los otros días casi 24 horas que salió solamente para comer con sus amiguitos en la piscina de una actividad física febril y continua realmente, solamente a esa edad se puede Después hacer. se comió todo. Obviamente, y después se durmió todo también, ¿no? Pero realmente es impresionante lo que da el organismo a esa edad. Aún como médico y en los años que tengo dentro de la medicina, es impresionante cómo me maravilla ver el aguante y la plasticidad que tiene un cuerpo tan joven como es el de una criatura de 6 o de 10 años, ¿no? De alguna forma, es muy interesante. Bueno, pero volviendo al tema alimentario, la consulta tuya de pronto en cuanto a el tema de embarazadas, ¿es algo que se estila o solamente van para bajar de peso o para engordar? No, es algo que se estila, no solamente a veces cuando están planeando tener un embarazo y hay mucho sobrepeso, vienen derivadas, como paso previo, digamos, cuando saben que están comiendo realmente muy mal y quieren empezar a mejorar. No es algo que se estila y como dije al principio, el embarazo es un momento como para empezar una alimentación más saludable y después transmitírsela a los hijos, ¿no? Y en este caso a veces suelen ser de esas madres que dicen, mirá, lo adoptaron, porque estuvo en la transición de cuando era gorda, empezó a adelgazar para quedar embarazada, queda embarazada, continúa gorda, tiene familia, y dicen, para mí es adoptada esa criatura, ¿no? Puede De ser, alguna puede ser. forma. Bueno, nos recordás tu teléfono porque vamos a tener que hacerte algunas interconsultas. Bueno, a mí me encuentran en el 156 117 394. ¿Ciento? 117 394. Bien, 156, 117, Ahí 394. está. Bueno, de cualquier manera está el vínculo de la página para escribir en la página www.alejandrocarra.com. Tienen un vínculo de correo electrónico para cualquier consulta y si no también por WhatsApp en el 154 055 655. Acá pueden hacer cualquier tipo de consulta y para cualquier consulta en forma oral o alguna recomendación en forma directa oral pueden utilizar el 154 115 772. Pero hoy la estrella es Gisela, así que Gise, ¿me repetís una vez más tu número? 156 117 394. Bueno, ya está todo más que claro y si estamos con un poquito de sobrepeso, continuaremos un poquito más con el operativo bikini, aunque estemos en pleno verano. Hay que hidratarse, por favor, recordar lo que hablábamos ayer del tema de los alacranes, no menosprecien la situación porque se pueden evitar un muy buen susto y un muy mal susto a la vez, o sea, tomar las precauciones como decíamos ayer de las rejillas, de ponerle el mosquitero a las rejillas, es básico y fundamental. Elevar el calzado en el momento que no se usa, que también es muy importante. Y otra cosa que es importante, que estábamos charlando con un amigo que es medio detective de arácnidos, es el tema de que si han fumigado la casa y aparecen grillos o cucarachas muertas, retirarlas urgentemente del medio ambiente o del piso, porque estos bichitos también son el alimento de los alacranes. Entonces cuando ellos perciben de alguna forma que hay cucarachas y otro tipo de insectos muertos, salen de los resumideros en busca de alimento, porque si bien no le hacen nada, digamos, todas estas piretrinas a los alacranes, tampoco les asusta el hecho de ir a comer una víctima, digamos, un insecto, un arácnido que haya sido muerto por piretrinas. O sea que cuando ustedes fumiguen es cuando también más cuidado tienen que tener del afloramiento de los alacranes en el hogar. Y si sucede algo y tienen dudas, inmediatamente al médico, porque lo que no se hace en los 30 o 60 minutos primeros no se hace más en el resto.
Los alacranes son un poquito la vedette de este verano, de ellos se están hablando muchísimo. Tenemos el caso de una familia, esto ocurre en Capital Federal, casi como una anécdota más. Familia Recoleta, no es un barrio cualquiera. Ellos están amenazados prácticamente por los alacranes. Dice que se mudan directamente, hay una invasión de alacranes en la casa de ellos. Así que dicen, no dormimos, tenemos que irnos lo antes posible. Así que... Algo habrán hecho. Terrible la cantidad de alacranes que hay en esta casa. Para mí están por largar una película de superhéroes con forma de alacrán y de esto Claro. se debe. Porque los alacranes existen desde hace mucho tiempo. Es real que la tropicalización de nuestra zona geográfica existe y eso prolifera en este fenómeno, pero ya es natural, es muy frecuente y lamentablemente es de todos los días. Las consultas en los hospitales de todo el país, hay un promedio, depende del tamaño de las ciudades. En Córdoba estaba leyendo de que hay aproximadamente en el hospital principal, que es el Rawson, hay aproximadamente 5 consultas diarias por picaduras de alacranes. Algunas veces termina todo como un mal momento, nada más que se pasó un gran susto, otras tiene consecuencias mortales. Por eso por ahí esa cuestión de que uno no toma la suficiente conciencia acerca del peligro de estos insectos, de estos bichitos. Años atrás me acuerdo que vos lo mencionabas, esto de juntar el alacrán y llevarlo, te decían que había que llevarlo al San Roque. Ahora no es más al San Roque, es en Alem 53. Ahí está el alacranario de la ciudad de Paraná. Ahí, gracias a Dios, ahora las técnicas implican de que se puede mantener vivo el alacrán, se puede hasta puede procrear de alguna forma en cautiverio, y de esa forma, con bombas de vacíos muy específicas, se utiliza la absorción de la vesícula, que es el extremo de esa colita que es como un rulito, en donde ahí está el tóxico. Entonces ese tóxico se utiliza en el Malbrán inoculándosele a distintas especies, porque no solamente a los caballos, puede ser a un bovino, el equino es el caballo, un bovino, un porcino, un conejo o un perro también puede ser el que produce la antitoxina. Entonces se tiene una estructura de trabajo en donde las recolecciones y los criaderos pueden estar en un lugar y la extracción pueden estar en otro. Desde el año 2003 Paraná anda abogando por tener la producción de los sueros antitoxina, pero no lo logramos. Llevamos más de 14 años en la búsqueda de algo que es bastante sencillo, no es complicado, es nada más que decidir la compra de una tecnología y nada más. Y nada, mañana vamos a tener un programa muy especial, vamos a hacer un poco de hincapié. ¿Y eso de quién depende? ¿A quién hay que golpearle la Depende de la puerta? municipalidad y de la provincia, de los dos, porque el problema de los alacranes no son solamente de Paraná. El alacranario depende de la municipalidad en Paraná y los hospitales dependen eminentemente de la provincia. Entonces es un trabajo conjunto como tiene que ser, no puede ser de otra manera, no hay un solo responsable. Pero en este tema las cosas se diluyen, estamos en épocas preelectorales y hay que hacer como Ya que vi los somos primeros buenos. carteles, ya vi los primeros carteles de gente que se está proponiendo como candidatos. O sea, así como ya algunos locales dejaron de lado todo lo que tiene que ver con la Navidad y ya están las mochilas, los líos. Yo dije, estamos en enero, todavía los Reyes Magos andan por acá, ¿viste? Todavía andan con sus camellos y ya están las cosas cuando el comienzo de clase. Y ya también están los que están pensando más en la campaña que en hacer algo por la gente. Sí, Que- sí, efectivamente. me Están ahora un sorprende movimiento eso. pro defensa del alacrán para no matarlo, sino preservarlo y de demostrar que puede tener una utilidad social en la producción de toxina. Así que vamos a abocarnos a este partido político, le vamos a dar un voto de confianza y espero que no nos piquen. No sé si conoce el cuento de el alacrán y la ranita. No, ¿No? Ese que estaba creciendo el río y estaba el alacrán con una ranita en una roca que sobresalía sobre el río correntoso de las sierras de Córdoba y la ranita estaba por saltar para irse a la orilla y el alacrán le dice, pero me vas a dejar acá, y bueno, pero es que si yo te subo a mi lomo y te llevo, me vas a picar. Le dice, ¿cómo crees que te voy a picar si me estás salvando la vida? Bueno, le dice, si es así, está bien, subite al lomo. El alacrán se sube al lomo de la ranita, salta hasta la otra orilla y cuando salta a la otra orilla el alacrán ¡pac!
lo pica la ranita y la rata le dice, pero ¿qué me hiciste? Si me prometiste que no me ibas a picar porque te salvaba la vida. Bueno, sí, pero es mi espíritu. Mira hasta lo que dan los alacranes de alguna forma, es cierto. El espíritu del alacrán es picar a troche y moche y hay que tener mucho cuidado porque no de ahora sino de siempre. El tema de los alacranes nos está trayendo para nada todos los días dolores de cabeza en todos los hospitales. Entonces la recomendación es... La poner recomendación es hielo. la Ante misma. la picadura, colocarse hielo y recurrir al médico, porque esto de la consecuencia final va a depender de si el veneno se desparrama por el cuerpo. Efectivamente, no al torniquete. No al torniquete porque produce necrosis y mutilaciones. Eso es lo que charlaba hoy con un amigo. Muy de película también eso. No, es cierto, es de película, como hablaba con Claudio Born, un amigo, que escuchó nuestra charla de ayer y bueno, se sentía de alguna forma informado y respaldado por cosas que uno ve en las películas y que pueden ser nocivas. Entonces, lo más importante es aplicarse hielo, no hielo seco. Puede ser a temperatura bajo cero, no hay problema, pero no hielo seco. Y si no hay otro hielo, aplíquenselo a través de un paño, a través de entre la piel y el hielo para que no queme, pero que sí que enfríe, para que retarde un poco la difusión del veneno y permita un traslado a un lugar donde hay suero antitoxina. En todos los hospitales hay suero antitoxina y en Paraná es una de las zonas donde eso más se ha cuidado. Quisiera creer que nadie nos va a hablar mañana para decirnos, no, fui al hospital San Roque o al San Martín o al que sea y no había suero antitoxina. Entonces, lo normal es que sé que hay, y me consta porque le pregunté ayer al doctor Roberto Ariel cómo era este tema, y me dijo de que estamos muy bien cubiertos en ese sentido. Así que ante la menor duda, al hospital San Martín o al hospital de niños. Eso directamente, sin escalas, porque se puede hacer mucho, y las secuelas pueden ser de alguna forma terribles, de alguna manera, pero evitables. Entonces, y algún tipo de mutilación si hacen torniquetes seguro que va a quedar. Así que por favor, tratar de conseguir el alacrán, el insecto, el arácnido que lo picó, llevarlo, el culpable, llevar el cuerpo del victimario para poder identificarlo bien y actuar en consecuencia, porque también las arañas producen muchos dolores de cabeza. No tanto como los alacranes, pero bueno. Yo fui víctima en Cancún hace 15 años de un alacrán y sé lo que se siente. Gracias a Dios estaba dentro de la edad etaria más protegida, que es mayor de 10 años y menor de 55, entonces la pude sobrellevar de la mejor manera, pero me valió estar 15 días en cama, ¿no? En Cancún. En Cancún. Efectivamente. Forma de pasar tus vacaciones. No voy a negar que la pasé bastante bien porque como sucedió, y era inspector de una línea aérea y iba a inspeccionar casualmente la calidad de las instalaciones del hotel de Cancún, que no voy a dar un nombre porque es una marca muy conocida, y no necesita publicidad, pero sería una mala publicidad contarles que mientras recién llegaba de unas cuantas escalas a Cancún, y lo primero que quise fue ir a descansar al hotel donde paraba nuestra tripulación, y yo iba a inspeccionar la calidad de comida y la calidad de las habitaciones, ¿no? Realmente es como probar colchones ese trabajo, ¿no? Y tuve la mala suerte de meterme inmediatamente que llegué a Cancún en la cama para descansar unas 8 horas mínimamente, porque estaba agotado de tantos usos horarios, y a los 15 minutos de estar en cama sentí dormido como que me urdía, como una picazón, y posteriormente como un ardor, una picazón más fuerte en la pierna, y a la media hora comenzó un dolor impresionante que cuando me destapé, a pesar de estar agotadísimo, encuentro que tenía toda una mancha colorada, que estaba tomando regretes violáceos y que al lado tenía durmiendo conmigo un alacrán al cual maté con el peso de mi cuerpo. Y me valió nada más que estar casi 15 días en la habitación presidencial de este hotel, que tenía forma de pirámide, y tenía hasta a disposición mía una barra de bebidas, y las cuales no pude probar porque a pesar de tener una mucama y una enfermera a mi disposición, no podía tomar nada de alcohol. Pero bueno, fue una desgracia con suerte de alguna manera, ¿no?
Un recuerdo tragicómico, pero que podría haber sido peor porque en las zonas tropicales la concentración del veneno es mayor, entonces es mucho más peligroso el tema de las picaduras. Todavía acá es bastante más que suave y creo que el hecho de este chiquito que tuvo 5 paros cardíacos en Buenos Aires se debe al lugar donde le colocó la picadura del alacrán, que fue en el cuello, que es un lugar de mucha distribución de vasos sanguíneos, tanto ascendentes como descendentes, y permitió una propagación bastante veloz del tóxico. Y bueno, como fue atendido en el momento, realmente la sacaron barata, pero... Sí, después tenemos otro caso en Córdoba de una chiquita que sí falleció lamentablemente. Por eso hay distintas consecuencias, secuelas, que por ahí puede ser grave, puede llegar a ser letal y otras veces simplemente como te pasó a vos, pasar muy malos días, pero en los niños lamentablemente es un poco azaroso esto, no puede sobrevivir, otro lamentablemente fallece, o sea, es una cuestión bastante grave. También es grave que cuando vos contaste el chiste, la señorita que está acá, Ay, qué feo. no se rió. No se rió. No se rió. Qué feo que te manden al frente. No se rió. Ah, no. Sé que yo hace muchos años, Hay que enseñarle el decálogo del jefe. claro, yo tuve un problema con... El jefe no duerme, sino medita. Claro. Si el conductor cuenta un chiste ya hace muchos años con un conductor con alguien que es muy famoso y acá en Paraná, y yo jamás me pude reír de sus chistes, jamás. Entonces yo aprendí que eran buenos, o sea, capaz con el tiempo. No, pero es que de alguna forma no hace gracia porque terminó con la muerte de la ranita, o sea, hubo una víctima. Acá nos han pasado cosas muy interesantes, se han metido perros de la calle al estudio, no hemos podido continuar el programa. Ayer andaba un hombre desnudo paseando por los pasillos de la radio y bueno, la anécdota de hoy es que nuestra compañera no se rió Claro, cuando... si el conductor cuenta un chiste, no importa si lo entendiste, Hay que reírse, vos tenés que ¿no? reírte. Vamos a traer aplaudidores también. También, Eso que sí. tenía Tato Bores, Claro. qué genio. Hoy Claro. venía escuchando realmente a otro genio, la historia de un genio. Lo escuché a Cacho Fontana, de alguna forma, un genio de la radiofonía y de la televisión argentina. Un genio hasta la Tiraboski después. Bueno, pero ahí está, casualmente le preguntaron cuáles son las cosas que más le dolieron de la vida. Y él no dijo nada, y le preguntaron, ¿el tema de Marcela? No, ya pasó, ya fue. Y realmente fue una cosa de muy mala leche porque realmente tuve la oportunidad de formar parte del grupo de estudio de la orina que se le analizó a Marcela Tiraboski cuando se le hizo la pericia, que ella lo acusó a Cacho Fontana de haberle proveído cocaína, y realmente Marcela Tiraboski no tenía cocaína en la orina, sino que sencillamente cuando fue a hacer la muestra, cuando todavía no existían los controles antidoping prácticamente en la Argentina, lo que se encontró en la muestra de orina, y esto hay que destacarlo, no es ningún secreto médico, es una realidad científica, es que Marcela Tiraboski tenía riñones que producían cocaína en su máxima pureza, porque no tenía metabolitos de cocaína, tenía el polvo de cocaína en la muestra que por pudor nadie observó que ella colocaba en un recipiente estéril, ¿no? Entonces esta señorita tuvo el mal tino de hacer colocar la muestra de orina y encima ponerle como condimento Claro. cocaína pura, y eso fue lo que realmente lo terminó salvando a Cacho Fontana de una falsa acusación. Pero realmente eso le marcó mucho su destino, porque como decía en el programa que escuchaba hoy en Radio Mitre, fueron 30 años de mala suerte, de una carrera que fue realmente exitosa, creó precedentes en la radiofonía y en la televisión argentina, sobre todo cuando trajo la máquina de video, la máquina de mirar, como le decían en aquella época, y después de todas las coberturas que hizo en el mundo con deportistas como Monzón en Mónaco, como Loche en Japón, que yo era pequeño y me acuerdo de haber escuchado esa transmisión como si fuera hoy, entonces una luminaria que de alguna forma no hemos cuidado y que simplemente se limitó a trabajar en cualquier época de la vida, y casualmente destacaba que él trabajó hasta en la época del proceso, y eso lo marcó en la democracia, y ahí empezó, digamos, su discriminación de alguna manera. O sea, parece ser que si vos trabajás en forma continua, por eficiente, tenés que negarte a trabajar y a vivir de acuerdo al gobierno que está de turno. Si estás con los peronistas, sos
radical, si estás con los radicales sos antiperonista, eso es una cosa que parece un mal destino. Uno de los mensajes que me hacían ayer de Europa es gente que había visto la película El Ciudadano Ilustre y me decían, ay, sí, bueno, lo tendría que buscar, pero una de las frases que más me decían es una foto patética de tu país, lo lamento mucho. Y sinceramente esas cosas tenemos que empezar a dejarlas atrás, tenemos que crecer, tenemos que evolucionar y darnos cuenta de que la vida tiene cosas muy extrañas, pero nunca tienen que ser llevadas con maldad de alguna manera, ¿no? Bueno, un saludo a Cacho Fontana, si nos está escuchando por nuestra repetidora en Buenos Aires. Claro, Cacho Fontana era, bueno, yo era chico en esa época, pero evidentemente era una super mega estrella, un referente. Estamos hablando de la televisión de otros tiempos, donde no existía, bueno, la televisión de cable, y la televisión de aire realmente acaparaba prácticamente la atención de todos. Había rating, o hubo marcas irrepetibles de casi 50 o más, pero claro, ese share no tenía la competencia del cable, y tampoco había la internet de hoy, que también hoy por hoy la internet se está acabando prácticamente con los medios tradicionales, está atacando a la televisión, está atacando a las radios. O sea, hoy por hoy tenés que escapar y tenés que volcarte al internet porque el mundo está en internet. Y Cacho Fontana era un referente, y hoy por hoy los memoriosos entienden y le dan su reconocimiento a este hombre, como vos lo hacías recién, que hizo magníficas cosas. El asunto, claro, este impacto que tuvo contra Marcela Tiraboschi, que le arruinó la carrera, y que él lo haya contado como que no fue casi nada esto. Es que uno después con los años, cuando es sabio, ni siquiera guarda rencor, Claro. porque si no, realmente ahí más ligero se va para abajo, ¿no? El tema está Porque en que nada es para siempre, Gabriel. era otra Argentina donde, y Cacho Fontana, claro, o sea, era para toda la familia. Fíjate la evolución no de los últimos 100 años de la Argentina, sino viendo desde el punto de vista más breve, digamos 30 años, la evolución de cómo la televisión fue muerta por el video fue muerto por el cable, que me acuerdo de un chiste que viene a colación de el hijo de un presidente que decía en Videoclub. Poner en modo reidora. Sí, reí, te aplaudan. El video fue muerto por el cable. El cable está muriendo por internet. Habría que ver qué es lo que va a matar a internet. Creo que va a ser volver a las bases, porque no veo algo Hay gente que se está desconectando. Sí. Hay gente, no sé si fuiste vos que le hiciste referencia a esto hace poco, de la desconexión de la gente. Hace 2 semanas hablamos los desconectados. Para volver a ser feliz, claro. Bueno, esto da como para otro debate, pero realmente hay gente que está colgada en la internet y no sabe muy bien por qué, pero está ahí. Hablamos del fabbing, que era esto de estar en una reunión social y vos con el celu y ignorando a todos, estás con un amigo y no le das ni bolilla por estar mirando el celular. No sé bien qué, pero están todos mirando el celular hoy por hoy. Del celular se hace un uso racional, que te sirva para el trabajo, que te sirva un poco para estar en contacto, pero que no sea el fin de tu vida. O sea, esto de despertarse, estar pendiente de los likes, hablando de chistes. Bueno, resulta que hay un chiste que una señorita le manda a por Facebook, le dice, José, dale like a la foto que acabo de postear. Y entonces le contesta alguien y dice, soy la madre de José, acabo de abrir su cuenta para informar que José ha fallecido. Es un silencio, y entonces, señora, ¿y usted le puede dar like a mi foto? Claro. Sí, la prioridad de las cosas está totalmente subvertida, y realmente creo que si hay algo que va a matar el internet es la droga, porque el internet es una puerta de partida a las adicciones, porque las adicciones no son un problema de sustancias, son un problema de conducta. Y la droga es lo único que puede llegar a matar hoy por hoy a la internet, sinceramente, porque ya el internet se está utilizando para la comercialización al menudeo. Entonces todo este tema de punteros y todo eso que se está manejando son nada más que elementos distractivos, y lamentablemente el problema de la droga es terrible, terrible, y nadie se está dando cuenta de lo que estamos viviendo. Sinceramente hay que solamente prepararse para la tormenta que ya tenemos, simplemente falta el desencadenamiento de un diluvio que vaya a saber cuánto tiempo nos va a durar. Claro, porque tenemos una mexicanización que, claro, la otra vez creo fue el Papa el que habló de esto y se armó un escándalo.
porque los mexicanos se sintieron ofendidos. Y eso que los mexicanos tenían una cierta conducta, o sea, tenían un cierto acuerdo. El narcotráfico no tocaba la península de Yucatán en cuanto a hechos Por el violentos, turismo. por el turismo. Y sí la tocó en Acapulco. Acapulco durante la década del 50, del 60 fue el paraíso del turismo de Yanquilandia o de quien sea de alguna manera. Y eso se perdió por culpa de la droga. Se mantuvo un cierto acuerdo con la península del Yucatán, donde está Cancún, donde contaba la anécdota del alacrán que me picó, cuando era médico de la empresa Air Plus, que la puedo mencionar porque esa empresa ya cambió de nombre, en Europa ya tiene otro nombre, y íbamos seguido a Cancún y nunca había ningún problema de violencia, de robo, de tiros ni nada. Y ahora estamos viendo cómo desde hace 3, 4 días están apareciendo noticias de zonas tan pequeñas como podría ser una ciudad de Diamante, que es Playa del Carmen, tiene problemas de violencia, de tiros, de asaltos, de guerras entre carteles, entre pandillas diferentes, porque los carteles en realidad no se pelean nada más que con el gobierno, entre ellos hacen acuerdos, salvo en Brasil. Entonces estaba viendo cómo este acuerdo, este pacto que había ya se ha roto hasta en la zona de Playa del Carmen, o sea, en la península de Yucatán, a 80 kilómetros de Cancún. Y en Cancún también, en un día, 7 muertos, es para la zona es algo inadmisible, algo van a tener que hacer. Y si no se revierte es porque realmente las cosas siempre van a terminar mal. No hay forma de que termine bien esto, sinceramente. Vamos a tener que asistir a muchas víctimas más y a muchos dolores más. Y solamente va a haber que crear una preparación mental al respecto, porque las medidas que pueden corregir esta situación en este país es impracticable de tomarlas. No tenemos una idiosincrasia para ponerlas en práctica y ya hemos perdido terreno. El terreno lo ganó el narcotráfico, sinceramente. Entonces, Tenemos un gobierno que prácticamente dice como que está en guerra contra el narcotráfico. Va, está en guerra, o sea, de una forma de control, de que tiene intención de hacer algo, como para tener algo que, por ejemplo, en la época del gobierno anterior no se hacía, viste que acá no hay radares, que no se controlaban, cualquiera entraba, también el ingreso por las fronteras es bastante sencillo en nuestro pero la país. droga se produce acá. La droga ya no se importa. Haces acá. Donde hay Paco, a 50 kilómetros, está la cocina más lejana. O sea, la droga no es que se trae del extranjero. O sea, no va más ese cliché de que somos un país de tránsito. Es insostenible desde hace 30 años que somos un país de tránsito. Yo te mostraría todas las fotos de los problemas de adicciones que trabajaban la guardia del Hospital Ramos Mejía o del Hospital de Clínicas, y te estoy hablando de 25, 30 años atrás. Guardias superpobladas por problemas de sobredosis, de adicciones, de violencia por droga. ¿De qué estamos hablando? Hemos vivido en una narcocracia desde hace aproximadamente 25 años. Posteriormente a la narcocracia hemos adoptado la cleptocracia. Clepto, de cleto no es un nombre, es de cleptomanía. O sea, las democracias han mutado en su esencia original de alguna forma. Y lamento tener que reconocerlo, pero es lo que estamos viviendo. El narcotráfico habilitó obviamente por una cuestión de avidez y de insatisfacción a la cleptocracia. ¿Cómo puede ser que la gente que se ha ido se ha llevado una fortuna que podrían mantener un imperio romano de la plata que se robaron, sinceramente? Claro, sí, no, cuando uno piensa en los números, cuando se habla de los casos de corrupción, no es poca plata, no es que se quedó con unas viromes. Bueno, el caso de la policía involucrado, uno siempre dice, se habla por lo bajo, pero de ahí a confirmarlo que haya algún condenado judicial, uno recuerda nada más que por ahí el jefe de policía de Santa Fe, que por ahí vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Hasta dónde ha llegado? Pero claro, estamos hablando de Santa Fe, estamos hablando de Rosario, donde realmente el imperio de la droga es un imperio en sí, o sea, es algo que difícilmente, sin una decisión política poderosa, de fondo, se llegue a alguna solución o a un control. Esto de las cocinas que vos mencionabas, ya está, bueno, la pobreza, lamentablemente, y la falta de oportunidades es una... No, es una cuestión de cultura.
la dignidad no tiene diferencia económica, tiene nada más que una diferencia de decisión personal, sinceramente. Eh, Creo que malos momentos económicos hemos pasado muchos o todos en algún momento de la vida, y eso no implicó de alguna forma meterse en algo que iba contra la esencia natural de uno mismo, de alguna forma. No por necesidades, yo alguna vez tuve la fantasía de salir a robar, no por necesidad de lo que sea, tuve la fantasía de ir de caño para matar a alguien, para proveerme de algo que quería, no que necesitaba. Entonces, creo que el problema moral nuestro es lo más peligroso que hemos tenido. Hemos perdido 2 generaciones y las vamos a perder a otras 2 más mínimamente, pero realmente los cambios que implican un tema radical para una gestión moderna de un país como el nuestro no se están sucediendo, sinceramente. Lo único que queda es la autogestión de los padres, la necesidad de los padres de hacer cómo prevenir el tema de la droga. Y eso es un tema eminentemente familiar, realmente es eminentemente familiar. Mañana vamos a tocar el tema respecto a una droga muy puntual y que está desde hace mucho tiempo imbuida en nuestro problema sanitario y social, que es el fentanilo. Vamos a hablar sobre la adicción al fentanilo y cómo se llegó a ella a nivel social, a nivel popular. Así que no nos entusiasmemos, ya nos tenemos que ir. Vamos a agradecerle, Gaby, a nuestros sponsors, a Parrilla Don Charras, de la esquina de San Martín y San Lorenzo, donde tenemos los mejores discos, los más variados discos, las mejores carnes, las mejores pastas y ahora las hamburguesas gourmet. En San Martín y San Lorenzo, Parrilla Don Charras. Vamos a agradecerle también a Antonio Comaleras, que nos dio también su confianza, su respaldo y su atelier Dictus en calle Uruguay 375. ¿Quién más tenemos que agradecerle? A nuestros amigos de la empresa Sauce Grande en Almafuerte 1147, en donde puedes pedir todo lo que se refiera a artículos de limpieza y desinfección para tu hogar, tu industria o tu empresa. Ahí podrás encontrar todo al mejor precio. También vamos a agradecerle a Dimaco, la empresa del hormigón elaborado por antonomasia en Paraná, el hormigón express, como le digo yo. En www.dimaco.com.ar vas a poder observar todo lo que Dimaco le ofrece a tu pequeña, mediana o gran empresa de construcción, o para sencillamente el usuario individual que está por hacer algunas refacciones en su hogar. dimaco.com.ar. Gaby, nos vemos mañana. ¿No tenés un chiste antes para que se ríe la señorita? Ya se está riendo. Me parece que ya se ríe como cuando guardamos silencio. Debe ser que tenemos caras muy cómicas. Claro. Y a nuestros oyentes le agradecemos el acompañamiento. Se ríe de nosotros. Yo me creería que sí. Se Vamos a ríe de tener nosotros. que hay que bajar de peso, Gisela, me parece. Yo alguna vez conduje un programa con una señora de la cual yo me reía, todo el tiempo me reía de ella y ella pensaba que yo me estaba a gusto ahí, pero no, era que me reía de su furcio, de sus errores, de su cantidad Bueno, de mucha gente hizo inexactitudes. historia de esa manera, y si no, a nuestro benemérito y querido Martín Bustamante le deberíamos hacer en cualquier momento un monumento, porque es más, creo que lo hizo a sabiendas, a su forma y a su estilo de ser, que marcó también un ícono fue de la radiofonía local de alguna manera, ¿no? Te pregunto así como rápidamente, ¿fentanilo acá se consigue? O Fentanilo sea, sí, en las pastillas. calles, o sea, porque es de uso médico. Sí, no, sí, totalmente. Pero además hay una provisión de pastillas de fentanilo de 0,6 miligramos. Es lamentablemente muy mortal y lo peor de todo es que muchos no saben que lo están consumiendo. Le ponen diferentes nombres y el tema está en eso, en que la gente con la droga está jugando a la ruleta rusa. Pero no solamente los consumidores, pongámosle adultos o adolescentes. Hablemos de los adolescentes y la comparación a padres no consumidores, porque hay adolescentes con padres consumidores. Eso es muy frecuente, estoy cansado de verlo en mi práctica diaria. Entonces, sacando eso, los hijos juegan a la ruleta rusa de consumir cosas que no saben qué es, de alguna manera. Y los padres juegan a la ruleta rusa de que su hijo no consume. Entonces, es nada más que copiar conductas, es copiar actitudes. El problema no es un problema de sustancia, sigo insistiendo, es un problema de actitud de vida, de conducta. Entonces, mañana vamos a hablar un poquito de todo esto, del fentanilo y la responsabilidad que ¿Viene Gisela mañana?
Mami No, Gisela no viene Bueno. mañana, tiene ganas de reírse en su casa viendo Para la próxima una tenés que- buena película, para la próxima- una buena comedia. Le vamos a recomendar una buena comedia. Traete un show de stand-up preparado. Vamos a Cuando traer, ella- hay mucha gente que cuando quiere venga venir a ella, asistir a sí. este programa. O si no, veremos a ver si conseguimos a este señor que se paseaba desnudo ayer por la radio. Tenemos que hacer una sección del programa que se llama Intentando hacer reír a Gisela. Por lo pronto vamos a tratar de volver a intentar a salir al aire, porque si no la gente no va a creer todo lo que nos pasa. A ver si mañana ya podemos salir nuevamente con cámaras en vivo y en directico por www.alejandrocarra.com.ar. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana, Gaby. Gisela, ¿cuándo Nos vuelve? vemos el lunes. El lunes. Bueno, con el humor renovado viene. Sí, sí, sí. No, pero ella siempre anda con muy buen humor, ¿eh? No es para tanto. Dura de reír.